Bienvenidos a otro episodio del consultorio. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el consultorio PR. Bueno, y nuestra intención de ampliar los temas que tratamos acá, les he dicho que hemos comenzado a tocar temas también de salud animal, porque pues, las mascotas son parte integral de nuestras familias y los puertorriqueños pues somos bien amantes de los perros, de los gatos y de las mascotas que se puedan tener responsablemente en el hogar. Y una de las noticias más duras que quizás puede recibir alguien que tiene una mascota es que tiene algo que no se ve bien y es de motivo de preocupación. En mi caso personal, pues nosotros tuvimos hasta hace 2-3 años a nuestra labrador chocolate, Dakota, que en algún punto también pues nunca tuvo cáncer, pero fue operada de cosas que pudieron haber sido, ¿verdad? Y lo pudimos atender a tiempo y fue una perra muy, muy querida por nosotros en nuestra familia. Y en ese sentido se encuentra una de las pocas oncólogas veterinarias. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, lo estás diciendo súper bien. Irene Vázquez, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. Súper contenta de estar aquí, hablar de este tema que pues pienso que es un tema bien importante que no todo el mundo, ¿verdad?, conoce. Así que gracias por la oportunidad. Usted es de las pocas que hay en Puerto Rico. Sí. Que están certificadas para trabajar con este tipo de situaciones en los animales. Exacto, sí, o sea, yo soy oncóloga veterinaria, board certified, lo que significa, ¿verdad? Porque no todo el mundo, ¿verdad? Todos estos términos hay veces que son un poquito desconocidos. Pues, ¿qué significa eso? Eso significa que además de estudiar en la escuela de veterinaria, ¿verdad? Que son 4 años, luego de eso uno hace lo que es un internado rotatorio y general en el cual tú estás rotando por las diferentes ramas de lo que son la medicina veterinaria, como emergencia, medicina interna, neurología, cirugía y muchas otras cositas también que hay. Luego de uno hacer un internado, entonces tú aplicas a través del Match Program, so lo mismo que hacen los médicos, ¿verdad? Y entonces pues haces una residencia o una especialidad, conocido como una residencia de 3 años. Entonces durante ese proceso hay que coger 2 exámenes y cumplir con una serie de requisitos para entonces tú estar oficialmente board certified por el American College of Veterinary Internal Medicine. Hay una curiosidad que siempre me da antes de entrar de lleno en lo que son los aspectos de la oncología en las mascotas. Y es que los médicos pues se especializan, pero tienen un solo tipo de paciente, que es el humano. Sí. Y entonces en el caso de los veterinarios, un gato es un gato y un perro, o sea, son seres del mundo animal, pero son distintos. Y no solamente, mayormente, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes lo más que le traen son perros y gatos, pero también hay aves. Y dentro de las aves hay una multiplicidad. O sea, estamos hablando de cientos y cientos y cientos. Definitivamente. Y yo puedo suponer que debe ser un reto inmenso, porque no es una sola, no sé si decirle raza, un solo tipo. Exacto. No es un solo tipo. Raza. Y además, entonces, aparte de eso, por ejemplo, en el caso de los perros, hay distintos tipos de perros, hay distintos tipos de razas dentro de lo que es el perro y cada uno tiene sus particularidades. Entonces, yo no sé cuán grandes tienen que ser los cerebros de ustedes, papá, porque es un reto enorme. Realmente, en el caso del veterinario, tiene que saber mucho más. Pues mira, definitivamente, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero a la misma vez, esta pregunta la hacen mucho. Todas las razas de animales también tienen, a pesar de tener diferencias, tienen muchas similitudes. Y al final del día, ¿verdad? Cuando una mascota, no importa si esa mascota es un perrito, un gatito, un pajarito, ¿verdad?, se siente mal, pues ellos cambian su comportamiento, como por ejemplo, dejan de comer o están un poquito letargos, ¿verdad? Porque las mascotas pues no pueden hablar, así que la forma en la que nosotros sabemos que algo está pasando es cuando su comportamiento cambia. Y, ¿verdad? En la escuela de veterinaria pues uno aprende que cuando cierta raza presenta ciertos síntomas, pues hay una lista de problemas que pudiesen estar pasando. Okay. Así que así hacemos. ¿Y cómo es el trabajo día a día de una veterinaria oncóloga? Pues mira, buena pregunta. Pues a mí me encanta mi trabajo. O sea, yo de verdad que mi trabajo es algo que lo amo, lo hago con mucho amor, con mucha pasión. Es un trabajo fuerte, ¿verdad? No es para todo el mundo, pero gracias a Dios hay personas que hacen diferentes cosas. Pero ¿cómo es mi día, verdad? Pues usualmente yo veo una consulta
llega un cliente, ¿verdad? Con una mascota, ya sea un gatito o un perro, con un diagnóstico o una sospecha de cáncer. Todos los pacientes, digo, son pacientes, ¿verdad? Sí, son pacientes. Todos los pacientes que ve tienen alguna sospecha de cáncer o también tienen práctica general de atención rutinaria, ¿verdad? De los mascotas. Pues mira, yo solamente trabajo lo que es la oncología veterinaria estrictamente. Okay. Así que es un trabajo en equipo, pues, y esto es súper importante. Okay. El trabajo de ese veterinario primario es el trabajo del veterinario primario y el del especialista, ¿verdad? En mi caso, lo que es la oncología. Así que definitivamente hay cosas que se pueden unir, pero al final del día lo que yo hago solamente es oncología. Así que sí. O sea que ya llegan a su oficina referidos por un veterinario. Exacto. Usualmente lo que pasa es que esa mascota, ¿verdad? Va a su veterinario y su veterinario, después de haber hecho un examen físico y los diagnósticos que se crean pertinentes, pues se diagnostica ese paciente con cáncer o hay una sospecha de que el paciente tiene cáncer y entonces así llegan a verme a mí. ¿La mayoría de los casos que ves son perros? Yo diría que son perros y gatos. Pero pues quizás, yo creo que sí, que los perros son más comunes, pero yo te diría que quizás un 70% son perros, 30% son gatos, pero están casi ahí. ¿Se atiende oncología en otros, por ejemplo, en aves? Sí, se atiende oncología en aves. Sí, definitivamente. Pero lo que pasa ahí, porque obviamente pues mi oncología es Small Animal Medical Oncology. Okay. Small Animal significa perros y gatos. Okay. Pero al final del día, o no small animal, medical oncology, mejor dicho. Vamos a decir que hay un caballo que tiene cáncer o hay un ave que tiene cáncer. ¿Le ha pasado? Me ha pasado, sí. Okay. No súper usual, pero pasa. Pues, ¿qué hacemos en esa situación, verdad? Pues yo busco información acerca del tipo de cáncer que tiene esa mascota. Entonces digo, mira, este es el tratamiento que pudiésemos intentar y la persona que sabe manejar esa ave o ese caballo, pues entonces administra ese tratamiento. En el caso de lo que son perros y gatos, pues yo hago todo. Pero, ¿verdad? Yo no sabría cómo trabajar con un ave porque uno tiene que tener cierto tipo de destreza para eso. Y para un caballo también, para una vaca, una cabrita, ¿verdad? Las venas no son iguales, los catéteres no se ponen de la misma forma. Así que en esos casos que no son estrictamente small animals, ¿verdad? Pues yo aconsejo a ese veterinario, le doy un protocolo y ese veterinario entonces se encarga de administrarlo con mi ayuda por el lado. Y me imagino que sucede porque no tenemos uno quisiera, ¿verdad? Que hubiera más profesionales dedicados a cada una de esas especialidades, pero ya hemos establecido que ustedes son bien poquitos aquí en Puerto Rico. Sí. ¿Cuáles son, en la medida en que realmente las mascotas no articulan, aunque otro día podríamos hablar de lo que es el Fluent Pet, que lo he visto por todas las redes sociales, ya están empezando a hablar a través de botones, pero en nuestra realidad boricua acá en Puerto Rico, ¿cómo uno sabe que algo está mal y que va encaminado quizás a un cáncer o a alguna célula o algo precanceroso? ¿Cuáles son esos avisos que nos dan los perros y los gatos? Pues mira, yo creo que es una combinación de dos cosas. Número uno, los síntomas clínicos que pueda tener esa mascota. Como estaba diciendo al principio, ¿verdad? Si tu mascota, por ejemplo, deja de comer o tiene vómitos o está perdiendo peso o tiene diarreitas, hay veces que también pueden tener, ¿verdad? Lo que es excremento con sangrado. Cualquier síntoma que tú estés viendo en tu mascota que sea fuera de lo normal, eso es una indicación, ¿verdad? Para llevarlo al veterinario, que le evalúen, y hay algunas veces en cual la causa de esos síntomas puede ser cáncer. Lo otro sería, pues, masas en el cuerpo, por ejemplo. Si tu mascota tiene una masita en el cuerpo, no significa que es cáncer, pero significa que hay que investigar y hacer los diagnósticos apropiados para asegurarnos que no estemos bregando con una masa cancerosa. Con Dakota, que era la labrador chocolate que tuvimos por 13 años, pues en varias ocasiones hubo que removerle masitas porque uno, obviamente, como dueño de una mascota, responsablemente uno tiene que estar pendiente de ella. Y podíamos palparle, ¿verdad? Esas masitas y entonces íbamos al veterinario para ver qué era. Para verificarlo. Y me parece que en más de una ocasión hubo que
que removerlas y removerlas a tiempo. Claro. ¿Cuáles son las pruebas que se hacen? ¿Esto es parecido a los humanos, que se saca alguna biopsia, alguna muestra de sangre? ¿Cómo ustedes saben? ¿Cómo hacen ese diagnóstico? Pues mira, es bien parecido, ¿ok? Yo te diría que lo más común, ¿verdad? Lo que yo hago todos los días cuando tengo pacientes que llegan con masas o estoy tratando de tomar muestras quizás en el abdomen o en la cavidad torácica de alguna masa que haya, pues lo que hacemos es un aspirado de aguja fina, también conocido como un fine needle aspirate, ¿ok? Y entonces esa muestra la enviamos a un patólogo clínico para que nos dé unos resultados de citología, ¿ok? Esto es una técnica que es menos invasiva comparada con la biopsia. Para hacer un aspirado de aguja fina, tú no siempre tienes que sedar esa mascota si la mascota se comporta, ¿verdad? Bien. Y muchas veces cuando las masas ¿Pero son qué externas, sacan? ¿Tejido? sacamos básicamente células. Lo que hacemos es que cogemos esa masa con una agujita, la misma aguja que se utiliza para administrar vacunas, por ejemplo. Ajá. Y entonces tú coges la masa con tus manos, la pinchas múltiples veces y después esa muestra que tienes en la aguja la pones en una laminilla. Y esa laminilla la miras debajo del microscopio. Y lo que estamos viendo son células específicamente. Y por eso se llama citología, porque la citología es el estudio de las células. Pero quiere decir que el resultado no lo va a tener el dueño de la mascota ese mismo día, porque Pues, hay que enviarlo a análisis. Correcto, hay que enviarlo a análisis y eso es algo bien importante también. Yo siempre muestra que tomo, muestra que envío a analizar, porque hay veces que uno cree que uno está viendo ciertas cosas y al final del día no es lo que tú crees que estás viendo. Así que yo siempre digo zapatero a su zapato. Claro. Muestra que yo tomo, muestra que sí, yo la miro debajo del microscopio porque me encanta la citología, ¿verdad? Pero yo no soy patóloga clínica, yo soy oncóloga veterinaria. Así que yo siempre, ¿verdad? Tratando de hacer un buen trabajo, le mando eso a un especialista en lo que es la citología. ¿Y eso se envía aquí o hay que enviarlo a Estados Unidos? Pues mira, dos opciones. O sea, usualmente sí, es en los Estados Unidos, porque en Puerto Rico no tenemos laboratorios de patología clínica veterinaria, ni tenemos Board Certified Clinical Pathologist. Así que lo que hacemos es o lo enviamos por correo, usualmente llega next day temprano, así que no es un problema. Y yo te diría que cuando se hace de esa forma, quizás el resultado se puede tardar de 2 a 3 días. Que es bastante, que es relativamente un rápido. periodo corto, exacto. Pero ahora también tenemos la opción de lo que es la citología digital. Así que ese mismo día, cuando tú tomas esa muestra, tú la pones, ¿verdad?, en esta maquinita que de forma virtual, esa laminilla la ve un patólogo clínico en otro lugar del mundo. La mayoría de las veces en los Estados Unidos, pero pues puede estar en cualquier parte del mundo. Y entonces, pues esos resultados usualmente llegan el mismo día dentro de varias horas. O sea que, pero que relativamente en una ventana de tiempo corta. Bastante rápida. Sí, comparado con la biopsia, que no importa, ¿verdad? Cuándo tú lo hagas o cuándo la envíes, toma un tiempo más largo, yo diría que aproximadamente de 7 a 14 días. ¿Y qué va a depender que usted decida hacer el procedimiento menos invasivo versus el más invasivo? Pues mira, eso es buena pregunta. Yo siempre trato de hacer las cosas inicialmente de forma que no sea invasiva. Número 1, porque pues es más safe para la mascota. Número 2, porque la mayoría de las veces puedo conseguir la respuesta que necesito. Y número 3 también porque es menos costoso. Así que, y nada, o sea, puedo hacer el mismo trabajo. No siempre para tú diagnosticar un cáncer necesitas una biopsia y una patología. Muchas veces el cáncer, ¿verdad? Uno lo puede diagnosticar con simplemente hacer una muestra de citología. Hay algunas cosas definitivamente que la patología, que es lo que se consigue a través de una biopsia, nos da una información adicional y muchas veces sí es importante y muchas veces es inclusive una combinación, pero la mayoría de las veces uno puede conseguir ese diagnóstico con citología y entonces ahí tú puedes decidir, ok, este es el próximo paso a seguir. Vamos a tratar, por ejemplo, de remover este cáncer, ¿verdad? Siempre y cuando esté en un lugar que se pueda remover. Claro. O antes de removerlo, quizás ya sabemos que es este tipo de cáncer, vamos a buscar y asegurarnos que no haya evidencia de que ese cáncer se haya regado antes de tener un plan de cirugía. Que al igual que en los humanos, existe la metástasis también en los animales.
Definitivamente. Existe la metástasis y es algo con lo que yo trabajo con eso todos los días. O sea, yo tengo muchos casos de pacientes que definitivamente son candidatos para cirugía y se les remueve ese tumor con cirugía, ¿verdad? Y quizás entonces después le damos quimioterapia para prevenir metástasis. Pero hay muchos casos que lamentablemente ya cuando uno los ve, están bien avanzados, tienen metástasis y el cáncer está avanzado. Entonces, pues, en ese caso, cirugía ya no es una opción, ¿verdad? Entonces, en ese caso nos enfocamos en lo que es la calidad de vida y en lo que es la quimioterapia. Que incluso también es similar, esa similitud existe porque los humanos pues se les da quimioterapia. Me estoy enterando por usted ahora que los pacientes, a los mascotas se les da quimioterapia. Sí, aquí en Puerto Rico. Eso es lo que yo hago todos los días en mi trabajo, básicamente. Dar quimioterapia. Dar quimioterapia. O sea, y los resultados, debo decir, ¿los efectos secundarios son similares a los humanos? Pues mira, esa pregunta... Náusea, no dan ganas de comer, se amotetan. Pero mira, yo te voy a decir básicamente lo que yo le digo a todos los clientes cuando hablo con ellos, porque esta yo te diría que es la pregunta más común que me hacen. Efectos secundarios en las mascotas, ¿ok? Es bien diferente a los humanos. ¿Por qué? La razón principal es porque las dosis de medicamentos y de quimioterapia, ¿verdad?, que usamos en lo que es la medicina, la oncología veterinaria, son dosis bien pequeñitas comparada con las personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el goal principal de lo que nosotros estamos haciendo, nosotros queremos darle a esa mascota calidad de vida. Muchas veces estas mascotas que tienen cáncer, yo te diría que 50% de las veces se sienten bien, normal, pero 50% de las veces o más están enfermas a consecuencia de su cáncer. El punto de la quimioterapia en la medicina veterinaria es brindarle a esa mascota calidad de vida. Por lo tanto, las dosis que utilizamos de quimioterapia son mucho más bajitas que las personas y por esa razón los efectos secundarios no son los mismos, pero por esa misma razón tampoco somos igual de exitosos, ¿verdad?, en lo que es la cura contra el cáncer o una prognosis de muchos años. Todo depende del tipo de cáncer, ¿verdad? Esa era mi próxima pregunta. ¿Se cura una mascota? La mascota se puede curar definitivamente y bien brevemente volviendo a la pregunta anterior, yo le diría que menos de un 20% o menos de un 15% de las mascotas muestran efectos secundarios de la quimioterapia. O sea que un 80%, 85% no tienen idea que está recibiendo quimioterapia. Y eso es, ¿verdad?, un misconception. No es un misconception, pero simplemente, pues, ¿verdad?, la gente no sabe cuál es la diferencia. Por eso es importante. Claro, porque el referente que tenemos es el referente entre los humanos. Y eso es lo normal, y eso es lo normal. Pero el punto principal de la quimioterapia en las personas es tratar de curarlos. En las mascotas, si podemos curarlos, pues brutal, ¿verdad? Lo hacemos. Pero el punto principal es hacer lo que estamos haciendo siempre y cuando podamos mantener una buena calidad de vida. Quiere decir que la expectativa de vida de esa mascota se ha reducido una vez tenemos este diagnóstico. Pues muchas veces sí, ¿ok? Todo depende del tipo de cáncer, porque hay muchos tipos de cáncer. ¿Cuál es el más común que ustedes ven en la oficina? Pues los mira, perros? ¿O depende de los perros una y los gatos otra? Sí, exactamente. Yo diría que en los perritos, definitivamente uno de los más comunes que vemos es el linfoma, que es bastante común en las personas también. Linfoma es un cáncer en el cual los nódulos linfáticos se agrandan, ¿verdad? Y entonces, pues el tratamiento para ese cáncer es quimioterapia, ¿ok? No es cirugía porque es un cáncer que se considera sistémico al momento del diagnóstico. ¿Por el torrente sanguíneo? Por el torrente linfático. Es un cáncer que viaja, sí, que a usted no puede decir está en una pata, está en la cola, está en la oreja. Exacto. Los nódulos linfáticos están en todo el cuerpo. Claro. Nosotros tenemos, ¿verdad?, células linfáticas en la piel, en el vaso, en el hígado, muchos lugares. Así que por esa razón, ese cáncer, que es uno de los más comunes, se trata estrictamente con quimioterapia. Y el tiempo de sobrevivencia en esa mascota es alrededor de 1 año. Versus los humanos muchas veces cuando tienen ese tipo de cáncer con quimioterapia se pueden curar. Pero un diagnóstico de 1 año en una mascota, ¿verdad?, que está diagnosticada con un cáncer que se considera terminal, es una buena prognosis. Hay una etapa en la vida de la mascota, en el caso de los perros, después que, cuando se diagnostica. O sea, si existe algún promedio a los 5 años, a los 3 años, a los 7 años. Pues mira, eso es buena pregunta también. Yo diría que la mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer son pacientes
geriátrico. Así que yo trabajo, la mayoría de mis pacientes son viejitos. Yo tengo pacientes de 15 años, tengo pacientes de 3 años también, pero la mayoría del cáncer se diagnostica en pacientes que son de edad avanzada. Así que un perrito de edad avanzada para mí sería algo 6, 7, 8 años o más. ¿Verdad? En un gatito, pues los gatitos duran más usualmente comparado con los perros. Así que yo diría que quizás más de 10 años. Pero, ¿y en los gatos cuál es el cáncer más común? Pues mira, el linfoma es súper común también. Pero se comporta de una manera bien diferente a lo que son los perros. Así que, y el tipo de linfoma también es un poquito diferente. En perros vemos más lo que es large cell lymphoma, en gatos vemos más lo que es small cell lymphoma. Así que, y esos dos cánceres, ¿verdad? No se pueden tratar con cirugía porque son cánceres que son sistémicos, pero en los perros, por ejemplo, otro tumor que es bien común es lo que se llama el mast cell tumor, que es una masa. Muchas veces ese cáncer se remueve con cirugía. No siempre tienes que dar quimioterapia después de la cirugía, pero hay veces que sí. Y esos casitos muchas veces se pueden curar. Así que hay un poquito de todo. Por lo que me está explicando, me imagino que debe ser bien difícil explicarle a los dueños de las mascotas cuál es la situación una vez tenemos ese diagnóstico. Sí. Porque me está hablando de dar calidad de vida. Claro. No necesariamente de curar. Más hay unos costos asociados a esto. Y entonces supongo que ahí vienen distintos tipos de decisiones que se tienen. De conversaciones y decisiones. Y debe ser bien difícil bregar con esto. Y usted brega con esto todos los días. Es difícil, definitivamente. Pero, ¿cómo le digo? ¿Verdad? Ya yo llevo casi 9 años haciendo esto. Así que hay que tener mucha empatía. Yo creo que uno tiene que ser bien humilde también, porque aunque la situación de tus clientes y las mascotas, ¿verdad? No eres tú y no eres tu mascota. Yo siempre trato de ponerme en el zapato de ellos, porque la realidad del caso es que las personas aman y adoran a sus mascotas. Y la mayoría de las personas la mayoría de las personas deciden seguir el tratamiento. Sí, la mayoría de las personas deciden seguir con el tratamiento. Yo creo que también ya las personas cuando llegan a verme a mí están yendo a esa consulta conmigo, porque van a seguirlo. Porque o quieren buscar más información o quieren hacer lo máximo que puedan hacer por su mascota, claro. ¿verdad? Así que nada, es algo que pues, es una situación delicada, hay que hacerlo como ¿Son altos los costos de los tratamientos? Pues mira, hay un poquito de todo, ¿verdad? Lamentablemente sí, los costos no es algo que es, no es barato, pero hay un poquito de todo y depende del tipo de cáncer, depende del tipo de quimioterapia, y eso es algo que, ¿verdad? Lamentablemente es una diferencia bien grande entre las mascotas y las personas, porque las personas tienen planes médicos. A eso es que iba. Y eso es, los planes médicos cubren todo. Y si tú ves las cuentas de los planes médicos en las personas, es una cosa impresionante, claro. ¿verdad? Pues en la medicina veterinaria, los planes médicos existen y yo les recomiendo a toda persona que vaya a tener. Yo he escuchado de uno en particular. Ajá. Y entonces, si tienen ese plan médico, que es el que más común que yo he visto, me imagino que usted sabe cuál yo estoy hablando, que es el Trupanion. Ajá. Sí. Eso cubre, yo lo tengo en mi mascota, imagínense. Yo soy veterinaria y tengo ese plan médico. Eso cubre cáncer. Cubre cáncer, sí, cubre cáncer. Pues sí, pero cubre cáncer y usualmente lo cubre todo. O sea, yo inclusive... Y lo importante es saber que, porque, ¿verdad? Por experiencia propia, mi mascota tuvo masitas, realmente murió porque le dio diabetes y tenía otra serie de condiciones, claro. En la válvula mitral del corazón, etcétera. Duró 13 años un labrador. Usted sabe que el labrador, sabíamos que íbamos a tenerlo, pero mientras más grande usualmente, pues menos tiende a dudar el animal. La expectativa de un labrador no son 20 años, uno quisiera, ¿verdad? Correcto. Y yo creo que debe haber uno en el mundo que a lo mejor llegó ahí, pero sí. Fue una decisión bien difícil, pero cuando teníamos ya la condición encima, claro, de diabetes, de administrar insulina y otras cosas, pues ese no era el momento de buscar el plan. No, exacto. Y ese fue el momento en que yo empecé a buscar alternativas, porque claro. los médicos que la atendieron, pues sí me advirtieron qué van a hacer. Claro. Es costoso que ustedes quieren hacer y fue una decisión bien difícil, hubo muchas lágrimas, hubo mucho desespero. Y de eso, pues obviamente puedo decir que mi hermana, que tenía un perro más pequeño, mucho más joven, dijo, espérate, déjame yo ponerle un plan médico
a mi mascota, porque una vez ya usted tiene la condición, es igual que un plan de humano, ya no le va a cubrir. Eso no se lo va a cubrir. 100%. Así que usted aconseja que le pongan ese plan ya tan pronto nazca o bien joven, antes de 100%. Yo creo que tan pronto uno adopta una mascota, si tienes la habilidad de, ¿verdad?, adquirir un plan médico, 100% recomendado. Y hay muchas opciones, hay muchos planes médicos ahora mismo también. Y lo recomiendo porque lamentablemente sí, los costos asociados con todos estos tratamientos son costosos. Las cirugías, ¿verdad? No solo la oncología, sino un perrito, por ejemplo, que se lastima una rodilla y tiene que ver un especialista en cirugía para arreglar esa rodilla. Es costoso también. Un paciente, por ejemplo, con diabetes, como lo fue Dakota, ¿verdad? Tiene que ver idealmente un internista, que también, ¿verdad? Tenemos esas opciones en Puerto Rico, pero es un tratamiento costoso y es una condición crónica. El cáncer también es una condición crónica. Créame que fue bien costoso darle la calidad de vida, porque la meta, ¿verdad? Pues claro. Para nosotros era pues esos últimos años de vida. Claro. Y como siempre digo, en los últimos años de vida hay gente que no tiene escrúpulos y que se deshace de los animales. Le dio los mejores años de su vida y de alegría cada vez que lo recibía en las mañanas, en las tardes, mientras estaba con él, y al final hay que estar hasta el final. Hay que estar hasta el final. Dándole la calidad de vida, porque para nosotros era bien importante que ella no sufriera. Claro. Me imagino que algunos pacientes en el caso del cáncer le dicen lo mismo. Espérate, uno tiene que ser consciente. Sí. Si tiene esta condición y va a sufrir, o si vamos a tenerlo con una calidad de vida, como usted ha dicho. Correcto. Eso debe ser una conversación dura, difícil, pero que usted debe tener con los pacientes. Todo el tiempo. Y es con más los dueños. fácil. Esa conversación yo la he simplificado, ¿verdad? A través de los años y creo que refleja mucho, ¿verdad? El propósito de lo que es la oncología veterinaria. Lo que nosotros hacemos es para mantener o mejorar esa calidad de vida. Si nosotros no podemos lograr eso, o si la mascota está sufriendo por la condición, entonces definitivamente tenemos que discutir lo que es la eutanasia, porque siempre se lo digo a todos mis clientes, ¿verdad? La eutanasia es un acto de amor gigante. Y nosotros tenemos mucha suerte como médicos veterinarios que podemos practicar eso en las mascotas, porque a mí me encantaría que eso existiera, ¿verdad?, en las personas, pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero eso podría ser otro muy buen podcast. Exacto, pero el hecho de que uno pueda ayudar, eso de verdad que es buenísimo poder hacerlo. Es fuerte, ¿verdad? Es una decisión extraordinariamente difícil, lo fue para nosotros cuando llegó el momento ya de que era el momento ya de que ella había llegado había pasado ya su capacidad óptima, ¿verdad? Exacto. De tratamiento y cuando llegó el momento, pues fue bien, bien duro para nosotros, pero ya en ese punto sabíamos que no podíamos extender esto más porque ya estaba sufriendo. Exacto. Y uno no quiere eso, pero me imagino que para los dueños de las mascotas llegar a darse cuenta de eso debe tener algunos casos en que un poco más complicado porque pues las personas se aferran a sus animales porque los aman. Definitivamente. Y ahí es que yo vuelvo y recalco que uno tiene que ser bien empático con el cliente de uno, porque todo el mundo tiene situaciones diferentes, ¿verdad? Y todo el mundo ve las cosas de forma diferente. Pero al final del día yo creo que ahí es bien importante, ¿verdad?, que uno tenga... Ahí es bien importante tener tu médico primario, veterinario, ¿verdad? Porque es la persona que te ha conocido toda la vida, a ti y a tu mascota, y es a esa persona a quien tú puedes acudir, ¿verdad? Para pedir consejos cuando estás en esa decisión. Pero también yo me incorporo, como quien dice, a esa familia. Así que yo siempre, cuando tengo esa situación, trato de explicarles lo mejor que pueda, y yo soy bien honesta. O sea, yo les digo, mira, nosotros hemos hecho todo lo que podemos hacer, creo que es momento de decir adiós. Y yo creo que por lo general las personas entienden, ¿verdad? Y creo que también la quimioterapia, cuando la practicamos y ya hemos agotado todas las opciones que tenemos y esa mascota ya no tiene calidad de vida, yo no digo que es más fácil para esa persona tomar la decisión, pero la persona la puede tomar quizás con más paz, sabiendo que hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Claro. Ahora, habiendo dicho eso no siempre es una opción para todo padre de mascota, ¿verdad? Porque no todo el mundo quizás
tú puedes amar a tu mascota un montón, pero lamentablemente si no tienes las finanzas o no tienes el plan médico, ¿verdad? Para tratar a tu mascota, pues la realidad es que esa persona, yo quisiera tratar a todas las mascotas con cáncer, ¿verdad? Pero no es una realidad. Pues en esos casos también le digo a las personas, mire, usted ha amado a su mascota toda su vida. Usted está aquí, ¿verdad? Buscando una opinión. Claramente amas a tu mascota. Pero si no podemos ayudar a tu mascota y la calidad de vida de tu mascota no es buena, va a sufrir. pues entonces, pues, hay que discutir poner esa mascota a dormir con mucho amor, ¿verdad? Pero algo también para considerar. ¿Hay alguno de estos cánceres que puedan ser prevenibles? Pues mira, eso es una pregunta. ¿Verdad? Porque uno dice, claro, en el caso de los... Sí. Tengo que usar ese referente, ¿verdad? Sí, porque usted es la experta, pero en el caso de los humanos, pues ya vienen hasta vacunas para ciertos tipos de cánceres, ¿verdad? Y hay vacunas también. ¿Y existen para los perros y para los gatos? Déjame pensar. O sea, ahora mismo así Estoy pensando en Gardasil, por ejemplo. Que existiría, y ojalá, y si no existe, ojalá y a alguien se le ocurra, ¿verdad? Sí. Pues mira, la vacuna de leucemia en gatitos definitivamente puede prevenir que ese gatito se infecte con lo que es leucemia felina, ¿verdad? Y hay algunos tipos de linfoma que están asociados con lo que es el FELV, ¿ok? Así que sí, esa vacuna, por ejemplo, pudiese prevenir el desarrollo de ese tipo de cáncer en gatos. Exacto. ¿Y en los casos de los perros? Pues no tenemos esas vacunas así como que para prevención, porque es que no tenemos... ¿Y hay algo que se pueda hacer para...? Pues mira, siempre lo mejor que puedes hacer por tu mascota es llevarla al veterinario una vez al año o cuando tu veterinario te recomiende, ¿verdad? Hacer esos chequeos. ¿Y esterilizarla? ¿Eso es un mito urbano? No es si un no mito la esteriliza, urbano. Es cierto. ¿Es cierto? So, por ejemplo, en las perritas hembras, ¿verdad? Se recomienda esterilizarlas antes del primer celo. ¿Por qué? Porque el chance de desarrollar cáncer mamario en ese caso es menos de un 0.5%. Si tú esperas al segundo celo o después del primero, ¿verdad? El cáncer aumenta un 8% y si esperas al tercero, un 25%. Así que definitivamente se recomienda esterilizar a las mascotas ¿verdad? A una temprana edad. En las mascotas, ¿verdad? En los male, en los machos, como quien dice, los perros, hay ciertos cánceres que si están esterilizados quizás son más propensos a desarrollar, como lo es el cáncer de próstata. Por ejemplo, pero con todo y eso se recomienda esterilizar a las mascotas porque también tenemos el problema de lo que es la sobrepopulación de las mascotas. Claro. Así que nada, y hay varios estudios ahora que están saliendo, por ejemplo, en los animales que son de tamaños más grandes, que quizás es bueno esperar hasta que crezcan por lo menos hasta un año, cuestión de que esos huesos se desarrollen bien, los cartílagos y todas las coyunturas, porque también están influenciados a consecuencia de las hormonas. ¿Hay alguna raza que sea más propensa, que usted vea más en su práctica? Yo creo que, mira, no te puedo decir que sí. Yo creo que hay muchos satitos por todas partes. A mí me encantan los satitos. Me encantan todos los perritos y todos los gatos. No importa si son satos o de raza. No te puedo decir que hay una raza en específica, ¿verdad? Que le da cáncer. Pero definitivamente hay estudios que se han hecho. Por ejemplo, los labradores, los golden retrievers, sí tienen predisposición a desarrollar linfoma. Lo que son los beagles y algunos terriers pueden estar propensos a desarrollar lo que es el cáncer de la vejiga, por ejemplo. Así que sí, hay ciertos cánceres que son más comunes quizás en ciertas razas, pero estos estudios son estudios bien viejos, ¿verdad? Ahora, hoy en día, ya las cosas han cambiado, hay 50,000 mezclas nuevas, hay muchos satitos o mixed breed dogs, mixed breed cats, así que hay un poquito de todo. Al igual que en los humanos, la alimentación, estilo de vida, ¿influye en la prevención? Pues mira, ahora mismo no tenemos ningún estudio que diga que sí, que eso cambia drásticamente el desarrollo de ciertos cánceres. Es algo que se está estudiando definitivamente, pero yo creo que lo ideal siempre es darle a tu mascota una dieta que sea balanceada. Yo siempre recomiendo las marcas veterinarias, lo que son Hills, Royal Canin, Purina, Pro Plan y otra cosita, aprovechando, ¿verdad? Que tenemos personas que nos van a estar escuchando, que no sean dietas que no contengan granos. Ahora mismo hubo un movimiento, ¿verdad? Con lo que era el healthy eating, que había muchas dietas veterinarias que eran grain-free diets y eso está asociado
con problemas cardíacos. Entonces, problemas cardíacos que no siempre son reversibles, especialmente lo que es el dilated cardiomyopathy. Así que importante que todas las mascotas que tengan, todas las personas que tengan mascotas, le estén dando a sus mascotas comida que contengan grano. O sea, que no sean grain free. No se vaya entonces por esa línea. Correcto. Cuando vaya a escoger esos alimentos. Le hablamos sobre los costos de estos tratamientos. ¿Hay alguna historia en particular que haya marcado en su práctica que usted recuerde? Pues mira, ¿cómo te digo? Es por esto que a mí me encanta mi trabajo, porque tú conoces, de verdad, tú llegas a la vida de la persona y de esa mascota en un momento bien personal, ¿ok? Y tú te das cuenta, yo creo que tú puedes como que presenciar lo que es el human-animal bond a la máxima expresión, ¿verdad? Pero habiendo dicho eso, tuve un casito recientemente de una perrita que se llama Canela, que la puse en mis redes sociales. Es una perrita salchicha, ¿verdad? Que tenía un tumor, un melanoma oral. El melanoma en las personas usualmente se ve en la piel. En los perros, el lugar más común es la cavidad oral, ¿ok? Así que esto es un cáncer, el más común que se ve en la boquita de los perros, no en los gatos. Estamos hablando de perros. Pues Canela tenía una masa en la parte más rostral de la mandíbula, o sea, en la parte de más al frente. Y entonces, el tratamiento para ese tipo de cáncer es remover ese tumor, ¿verdad? Pero para tú poder remover ese tumor, tienes que remover un pedazo de ya sea la mandíbula o la maxila, ¿ok? Así que es un procedimiento grande. No es un procedimiento complicado, radical, inusual. Es algo que 100% se hace y es razonable también hacerlo, ¿verdad? Pero es un procedimiento, ¿verdad? Habiendo dicho eso, que tiene que hacerlo un especialista en cirugía, ¿ok? Que en Puerto Rico tenemos 3 especialistas que son board certified en cirugía. Pues este perrito, ¿verdad? La dueña, ella quería, ¿verdad? Tratar el cáncer de su mascota y pues a Canela recientemente se le removió la partecita de al frente de la mandíbula, así que ese es el caso más reciente que he tenido que como que me ha tocado de cerca porque la persona, ¿verdad? Ama a su mascota, está tratando de hacer lo máximo y entonces pues se le hizo su cirugía, estamos esperando los resultados de esa biopsia, a ver si se logró sacar con márgenes limpios o no, y entonces pues nosotros vamos a estar administrando la vacuna del melanoma para tratar de prevenir que ese cáncer se riegue en el futuro. Así que no solamente es la cirugía, pero si se ¿verdad? remueve esa parte para la alimentación, ¿cómo cambia el juego? Pues mira, usualmente pueden comer súper bien, ¿ok? Muchas veces uno no se da ni cuenta que falta parte de la mandíbula o de la maxila. En el caso de Canela, ¿verdad? El tumor era bastante grandecito, así que se tuvo que remover un poquito más de lo usual, quizás, pero al final del día ella va a estar súper bien. Así que va a poder comer sin ningún tipo de problema, esperemos. Que es que bueno, ¿verdad? Que tengamos... Sí, súper chula ella y la dueña, un amor también, así que tengamos esos, ¿verdad? Esos resultados y gracias por compartir estas experiencias. ¿Algo más que quiera añadir? Pues mira, nada, yo creo que ahora que tenemos, ¿verdad? Estas opciones en Puerto Rico donde hay especialistas dentro de las ramas de la veterinaria, creo que siempre buscar una segunda opinión con un especialista es importante, ¿verdad? Porque muchas veces, y yo de verdad que a mí me encanta trabajar con los médicos primarios de las mascotas, pero siempre creo que aparte de esa opinión, es importante también, si tienes la oportunidad, buscar la opinión de un especialista, porque muchas veces se piensa, ¿verdad? Ay, no, este cáncer no lo vas a poder tratar o esto es un caso perdido, como que no hay break, o sea, las cosas no van a salir bien y me han llegado muchos casos, ¿verdad? Con ese tipo de mentalidad, cuando la realidad es otra, ¿sabes? Muchas veces sí tenemos opciones y cositas que podemos hacer, ya sea para inclusive curarlos o alargar el tiempo de sobrevivencia o administrarles calidad de vida. Así que creo que una segunda opinión, independientemente de si tú vas a hacer tratamiento oncológico o no, es importante para poder tomar decisiones educadas en cuanto a la salud de tu mascota. ¿Dónde está su oficina y el teléfono? Porque muchas veces nos pasa que cuando comenzamos a compartir el podcast y los reels, la gente dice, mira, yo quiero. Sí. Las personas que quieran ir a su oficina. Claro, pues mira, yo estoy localizada en el hospital Dr. Pet Emergency Hospital, ¿ok? Este es un hospital de emergencias veterinarias y ahora, ¿verdad? Añadimos lo que es el servicio de oncología veterinaria. Estamos localizados en la avenida de Diego, 720, en San Juan, y el número de teléfono es 787-592
832-3939. Así que siempre pueden llamar, hacer una cita y también me pueden buscar por las redes sociales en oncovedpr.com y eso sería en Instagram y en Facebook, doctora Irene Vázquez Fuster. Así que sí. Gracias por estar con nosotros Sí. hablando sobre este tema. Claro que sí, me encantó. Muchas gracias a ustedes Claro por la que sí. oportunidad. Amigos, será hasta la próxima.